Sean bienvenidos una vez más a otra transmisión más de mi canal de YouTube, mi aula virtual de estudios sociales BZ. En esta ocasión vamos a desarrollar un contenido para séptimo grado, el cual lleva por título La cultura. Les invito a que veamos detalladamente dicha presentación. Como siempre, esta presentación es realizada y narrada por su servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Vamos a entrar en detalle viendo lo siguiente. Vamos a conocer un concepto de cultura y vamos a estudiar al mismo tiempo un poquito sus detalles. Nos aparece en la imagen la pregunta: ¿qué es la cultura? Bien, decimos que cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, los procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Luego, la siguiente interrogante que nos plantea es: ¿cuál es la función de la cultura? Y diremos que la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos con su entorno. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es la cultura salvadoreña en la imagen de una conocida leyenda, como es la leyenda del Cipitillo. Ahí hemos visto un concepto, hemos visto componentes y al mismo tiempo hemos visto cuál es la función que desempeña la cultura. Dice pues que garantiza la supervivencia y la facilita la adaptabilidad de los sujetos con su entorno natural. Sigamos viendo. En la siguiente diapositiva vamos a estudiar cuál es el origen del término cultura. Y la información nos dice que este término o este concepto de cultura nace, ¿verdad? Tiene una historia larga, ¿verdad? Su concepto nos dice que su origen etimológico se deriva de una palabra latina que es la palabra cultus, que a su vez significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Y acompañamos el concepto para fijarlo bien en nuestro cerebro de un sembradillo ahí, ¿verdad? Porque, como dice, el origen de esta palabra, ¿verdad? De este término es el significado cultivo, ¿verdad? Ese es el significado de la palabra, el sentido etimológico de la palabra cultura. Bien, vamos a ver a continuación analizar cuáles son los elementos de la cultura. Y tenemos que los elementos de la cultura son los siguientes. Nos dice en primer término que toda cultura se conforma por un conjunto de elementos básicos. Los más importantes de dichos elementos básicos son los siguientes. En primer lugar tenemos los elementos cognitivos. Esto se refiere al saber acumulado dentro de una determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. Ese es el primer elemento, los elementos cognitivos, y se refieren a, ¿verdad?, el saber acumulado dentro de una determinada cultura y que ese saber va a permitir la supervivencia frente a la naturaleza y le va a proporcionar adaptación a la persona dentro del grupo social en el cual se encuentra inmerso. Continuemos.
Sí, vamos a seguir conociendo y analizando otros elementos que forman parte de la cultura, aparte de los elementos cognitivos que vimos anteriormente. Tenemos, ¿verdad?, como otro elemento importante de la cultura, las creencias. Esto abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o lo que es falso. Está vinculado ampliamente con lo que es el sistema de valores. Y luego tenemos los valores, que decimos son criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad dentro del grupo social al cual pertenezca una persona determinada. Y tenemos, ¿verdad?, que forma parte de nuestra cultura, algo que en Semana Santa más que todo se da mucho. Y en la primera imagen tenemos lo que representa las torrejas. Vamos a acercar esto. Y, ¿verdad?, este platillo que aparece acá, las famosas torrejas, que para Semana Santa pues se da mucho eso, ¿verdad?, el comer torrejas. Y para el día específicamente de Viernes Santo se tiene la costumbre, que es parte de otro valor cultural nuestro, de comer relleno, ¿verdad?, de pescado seco. Acá tenemos los rellenos y tenemos las torrejas, dos prácticas culinarias que tienen mucho que ver con lo que es la cultura nuestra, que eso ha ido pasando de una generación a otra pues a través de la práctica, ¿verdad? Y eso se da mucho más que todo en Semana Santa. Sigamos viendo. Otro elemento de la cultura son las normas. Las normas no son más que códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Incluye el sistema de sanciones. De acuerdo a las normas, ¿verdad?, recuérdese, si usted se porta bien, premio; si usted se porta mal, sanciones o castigos. Y dentro de las normas diremos que estas se dividen en dos. En primer lugar están las normas prescriptivas. Estas normas señalan los deberes y obligaciones que todos tenemos dentro de un grupo humano. Y en segundo lugar están las normas proscriptivas. Estas señalan todas aquellas situaciones que no podemos hacer, ¿verdad? Se sabe que no debe de hacerse, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos los elementos de la cultura y cómo las normas se dividen en dos. Sigamos. Se habla mucho de diversidad cultural, pero ¿sabemos qué significa? ¿Sabemos de qué hablamos cuando empleamos esas palabras? Conozcamos más sobre este concepto. Bien, diversidad cultural. De acuerdo al concepto que tenemos acá, nos dice que se denomina diversidad cultural a una situación en donde distintas expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando un aporte distinto. En general, en el pasado, las civilizaciones mantuvieron una cultura aislada del resto de comunidades. Esto significa que a pesar de interactuar unas con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de un modo distante, con cada grupo intentando mantener su identidad propia. Esto se daba más que todo en la época de la colonia, donde los pueblos originarios prácticamente vivían como sociedades aisladas unas de la otra, ir interactuando de una manera ocasional, pero cada quien pues desarrollaba su cultura como fuese pues su conjunto de costumbres. Ahora en el mundo actual pues esto ha cambiado ostensiblemente debido a la globalización económica, entre otras, debido a la situación de migración que se da. En el caso nuestro, ¿verdad?, hay una interrelación muy grande con los países donde existen muchos migrantes salvadoreños. Estados Unidos, por ejemplo, hay personas hijos de salvadoreños que nacen allá
ellos adoptan los patrones culturales de Estados Unidos, pero que por vínculos familiares en más de una ocasión vienen a El Salvador, y ellos vienen prácticamente a conocer la cultura de sus padres. Entonces ellos van adquiriendo valores culturales diferentes y van entrando pues en una comparación, ¿verdad? Comparan la cultura en la cual ellos nacieron y comparan la cultura de los padres que le dieron origen a ellos. Entonces ahí tenemos un ejemplo pues de diversidad cultural. Esto lo vamos a afianzar un poquito más con unas imágenes que vienen por ahí un poquito más adelante. En el mundo existen tantas culturas como países. En tal sentido debemos aprender a respetar y valorar las culturas que son diferentes a la nuestra. ¿Qué es el respeto a la diversidad cultural? Esto es bien importante. Decimos que el respeto a la diversidad cultural es el grado de consideración que se tiene a las diferentes historias, costumbres, gran patrimonio de lenguajes, representaciones y creencias entre las poblaciones. Esto implica reconocer y aceptar nuestra diversidad cultural como algo positivo. Detengámonos un poquito acá. Decía que vamos a ver más adelante unas imágenes donde vamos a permitirnos establecer comparaciones entre ciertas costumbres que son propias de culturas diferentes a la nuestra, ¿verdad? Ahí vamos a apreciar a través de la imagen para que nos quede más claro el concepto de diversidad cultural. Y es bueno respetar las culturas que son ajenas a nosotros, aun y cuando en un momento determinado nos podemos encontrar con que ellos tienen prácticas culturales que a lo mejor nosotros no podemos aceptar, porque son opuestas a las costumbres que nosotros tenemos. De igual forma, a otras culturas puede haber situaciones propias de la cultura salvadoreña que a lo mejor a ellos no les parece, pero aquí es donde viene la aceptación que cada país, que cada pueblo, que cada conglomerado social, que cada persona debe de tener consideración y respeto hacia los valores culturales y prácticas culturales diferentes a las de uno. En eso radica la importancia de respetar la diversidad cultural. Bien, vamos a comenzar. Quiero que centremos mucho la atención en esa imagen y qué se nos viene a la mente al ver esa imagen, ¿verdad? Ahí podemos observar a dos personas del mismo sexo darse un beso, ¿verdad? Por eso les decía, observemos con atención la siguiente imagen. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Será común en nuestro medio este tipo de saludos? Pues déjenme decirles que en Argentina es común que dos hombres se saluden de beso, y eso no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Allá es una práctica común cuando dos hombres tienen quizá tiempo de no verse o se ven en un momento especial, llamémosle así. Se da esta situación en la cual se saludan pues con un beso. Ahí vemos pues la imagen, ¿verdad? Es más que obvia. Y eso, repito, no significa que un hombre o el otro de los que vemos en la imagen sea pues gay, ¿verdad? Esa es una cuestión netamente cultural entre los argentinos. Sigamos viendo. ¿Y qué piensas de la imagen que vemos a continuación? ¿Has visto alguna vez a un hombre en El Salvador vistiendo de esa manera? Pues resulta que en un país de Europa que se llama Escocia, los hombres visten un traje típico llamado kilt, que es lo que vemos en la imagen, que incluye una falda, y esto forma parte de las costumbres y tradiciones de Escocia. Ellos tocan un instrumento que se llama gaita. Estos son gaiteros y visten de esa manera. Imagínense acá dentro de la cultura salvadoreña ver a un hombre con falda, pues sería algo para
quizás para regirse, o quedaría pensar en cuanto a la preferencia sexual de un hombre con falda. Pero pues en otros países eso es muy natural, ¿verdad? Que el hombre se vista de esa forma. Entonces acá donde yo decía, debemos aprender a valorar y a respetar cosas que nosotros a lo mejor no pueden ser de nuestro grado, ¿verdad? Como la imagen esta, pero que debemos de respetar porque es una costumbre, es una práctica común en otro país. Ok, sigamos. Las diferencias culturales muchas veces incluyen hasta los alimentos. Veamos las siguientes imágenes y comparemos una y otra. Veamos bien esas imágenes. ¿Cuál te parece más conocida? ¿La imagen 1, que es esto que está acá, o la imagen 2? La primera imagen corresponde a un tipo de queso llamado casu marzu. Es un queso de origen italiano, el cual se dice que incluso lleva larvas de gusanos. Solo imagínese al partir un pedazo de ese queso y que a ti te aparezca un gusano. Pues en Italia no pasa nada, porque esto es normal debido a que es parte de su cultura, ¿verdad? Ahí pues yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado del queso gruyère, que es un queso que se consume mucho en Alemania. Ese queso dicen que pues también algunos hablan de que lleva gusanos, ¿verdad? Y eso, imaginen acá en nuestro país comiendo un queso con gusanos, pues en Europa eso es común. Y para ellos pues es normal porque es parte de su cultura. Obviamente para los salvadoreños nosotros nos quedaríamos con este tipo de queso, que es el queso al cual nosotros estamos acostumbrados a consumir, ¿verdad? Y para nosotros al encontrar un queso con gusanos es obvio que no lo vamos a consumir, pero allá sí lo consumen porque es parte pues de su propia cultura. Sigamos viendo un poco más referente al tema. Veamos estas otras imágenes. En esa imagen pues vamos a establecer comparaciones y vamos a sacar conclusiones entre las diferencias culturales partiendo de el vestuario. Veamos la imagen 1 y veamos la imagen 2. La imagen 1 corresponde a una mujer de un país árabe. Cabe destacar acá los detalles de su vestuario. Vemos que prácticamente solo la parte de los ojos le queda libre, y esto es una práctica común para los países árabes en relación al vestuario de la mujer. Ahora tenemos la imagen 2, donde notamos que son obvias las diferencias. La segunda imagen corresponde a la forma de vestir de una mujer en la cultura occidental. Son obvias las diferencias. Mientras a una le sobra tela, a la otra le falta tela. Le va a dar resfrío aquí a la muchacha, pero pues esto es parte de la cultura. Para los árabes, ver una mujer acá vestida de esta manera, su cultura simplemente no lo tolera. Ahora pensemos que acá queremos nosotros que las mujeres se vistan de esta forma en El Salvador. Pues no va a ser aceptado por las mujeres porque no corresponde a los patrones culturales con los cuales las mujeres han sido creadas. Entonces ya vimos diferencias a través de prácticas cotidianas, ¿verdad? Luego vimos cómo existe diferencia cultural si partimos del tipo de alimento, y acá estamos viendo pues las diferencias, la diversidad cultural, sociocultural, sí, en cuanto al punto referido a lo que es la vestimenta de unos y otros. Sigamos viendo. Ya casi para concluir, vamos a esta parte importante de todas las presentaciones que estamos desarrollando y vamos a lo que es la tarea exaula. Siempre es importante que me estén cumpliendo con estas tareas
para que usted pues aumente sus conocimientos, ¿verdad? Sabemos que tenemos la limitante del tiempo y es importante pues terminar de afianzar los conocimientos a través de la realización de estas tareas exaulas. Como siempre, ¿verdad? Acuérdese que esto lo tiene que investigar en el internet, transcribirlo a su cuaderno. Las preguntas de esta tarea son las siguientes. Vamos a entrar a detallar cada una de las preguntas. La pregunta número 1 nos dice cuáles son las características de la cultura. Quiero que me averigüe eso y que lo transcriba al cuaderno. La segunda pregunta, ¿a qué se le llama subcultura? Investígueme el concepto de subcultura y al mismo tiempo cíteme un par de ejemplos sobre subculturas. Pregunta 3, ¿a qué se le llama contracultura? Es importante conocer también ese concepto. Asimismo, en la pregunta 4 nos dice ¿qué es el contexto cultural? Otro aspecto importante a conocer. De igual manera, la pregunta 5 nos dice ¿a qué se le llama interculturalidad? Siguiente pregunta, la número 6, ¿a qué se le denomina civilización? Y la pregunta 7 nos dice ¿qué es la multiculturalidad? Pregunta 8, ¿a qué se le denomina globalización cultural? Y número 9, ¿en qué se diferencia la cultura con la civilización? Establezcame diferencias. Y llegamos de esta manera a la parte final de esta presentación. No quiero retirarme sin antes darle las gracias por la atención que de su parte haya merecido la presente. Y al mismo tiempo pedirles, como siempre, estar pendientes de la plataforma Schoology y de mi canal de YouTube. Saludos y nos escuchamos en una próxima entrega, si Dios así lo permite. Gracias, saludos y bendiciones para todas y todos.